Previamente en Fausto. Sí, entonces al niño se lo llevaron los abuelos. Y un día el abuelo que llevaba al niño ahí por las calles de Reforma, y en un alto, iban en un carro de sitio, el chofer agarra a su familia y sale un fulano ahí todo barbón. Que por aquí, que hago. Y entonces dice el niño, no, pues señala. Dice el abuelo, ese es el que mataron. No, es que sí. En diciembre de 1991, se llevó a cabo el que se considera el primer homicidio múltiple de la era moderna en el Estado de México. 28 años después, esta es la reconstrucción de esa historia. Basado en hechos reales. Spotify presenta Fausto. Narrado por Damián Alcázar. Capítulo 5. Cuentas pendientes. Esa tarde, el abuelo pidió al chofer que cambiara de dirección y llegó a la delegación con el periódico en la mano, donde aparecía el tipo señalado por el niño Alejandro. Venía apresurado y eufórico. Pidió hablar con los judiciales, pero cualquiera que lo hubiera atendido comprendería la desesperación del señor Luis. Solo preguntaba si estaban listos para comenzar la captura del asesino. La foto que aparecía en la prensa era de un tipo barbón, acusado de robo. Y sí, de homicidio. Ya lo habían aprendido. La judicial dio aviso. Se leyó la publicación. El hombre estaba en el penal de Molino de Flores. Al ser un señalamiento directo, a los judiciales se les hacía tarde para cortar cartucho y terminar el caso. Estaban que comían ansias. Al final, la comitiva de búsqueda se integró por el Ministerio Público, su secretario, el agente Camarena y un par de judiciales más. Antes de salir, el Ministerio Público trató de comunicarse con el director del penal, pero no hubo suerte. Salieron de inmediato, antes de que se enfriara el momento. Si el automóvil iba hecho la chingada, era poco. Esquivó, sorteó y aventó el carro para llegar más rápido. El tiempo para trasladarse de Molino de Flores a Ecatepec es de 1:30. Llegaron en 45 minutos. En otro automóvil iban el abuelo y el niño Alejandro con otro judicial. En cuanto entraron, el Ministerio Público pidió hablar con el director del penal. Le expuso la averiguación y le pidió ver al interno. El pase fue inmediato y sacaron al recluso para conocerlo e interrogarlo. Pues hablo con el director de la cárcel y le comento que estamos llevando una investigación. Aparte de que el permiso lo había solicitado también el subprocurador, porque tenían noticia de este caso. Cuando presentaron al sospechoso, se encontraron con dos grandes problemas. El primero, ya no tenía el cabello largo y la barba, como en la foto. Pero ahí en la foto esta persona tenía el pelo largo y al ir a la cárcel ya lo rapan. Entonces fuimos, salió esta persona de la cárcel, pero no tenía nada que ver con los hechos. No, y era de otro asunto completamente diferente. Pero al cortarle el pelo, pues el niño no supo nada. Ya era muy diferente, ya el niño ya no lo reconoció y no tenía nada que ver con los hechos. Ese güey estaba clavado en el Molino de las Flores y lo mandamos a sacar, porque esto venía desde el gobernador, esta madre poderosa, y lo mandamos a sacar, lo interrogué, no, pues nada que ver. Y el segundo problema. A ese recluso lo habían internado tiempo antes de que ocurrieran los asesinatos de la familia. Era imposible que saliera y no se pudo establecer relación con nuestro caso. La mejor pista se había ido con la misma rapidez con la que llegó. La investigación siguió, pero los recursos volvieron a ser casi nulos. Además de Camarena, había otros dos judiciales en el caso.
Aunque en realidad el trabajo de campo, o de patas, como decían, lo llevó prácticamente él. Le asignaron ciertos apoyos especiales. Por ejemplo, una línea directa para saber antecedentes criminales de la gente que interrogaba con tan solo levantar el teléfono. Daba el nombre y se le facilitaba la información. En ese tiempo, eso no se acostumbraba. Otra herramienta era un técnico que sabía colgarse de los teléfonos y escuchar conversaciones, lo cual hicieron con todos los sospechosos. Ese Víctor Vázquez tenía una cualidad de que sabía colgar de los teléfonos. Iba a la caja en algún lugar, las destapaba y rastraba el número que queríamos interceptar y ponía sus diablitos y jalaba un cable, y en un carro hacíamos la caseta de teléfono y se ponían grababas todas las llamadas de teléfono que querías interceptar. Y por último, tuvo a su disposición un telefoto. Fotografiaba a quien considerara pertinente a una buena distancia y conseguía una imagen detallada. Eso era muy difícil de lograr en 1991. Pedí un fotógrafo con telefoto y me lo mandaron un perito, porque tomaba a 100, 200 metros foto a los sospechosos. Ya de cuenta que los teníamos a 1 metro. Como dice casi en Estados Unidos, haces tu eliminatoria de sospechosos. 1, 2, 3, 4, 5 hasta el 10. Y vas en orden de posibilidades, vas numerando al primero, al segundo, y así lo hice yo. Hay un tipo de investigación que le llaman la investigación periférica, que es un círculo que poco a poco los va cerrando hasta el punto que puede ser el bueno. Y eso fue lo que yo hice. Para profundizar en la averiguación, Camarena buscaba respuestas a todas las preguntas que se le ocurrían. Para eso contó con la ayuda de la hermana de Febe, Gabriela, quien fue el contacto que aclaraba todas las dudas que surgían, a cualquier hora. Por ejemplo, ¿cuál era el nombre del pintor que no hacía mucho había trabajado en la fachada de la casa? ¿Quién barnizó la cantina? ¿Con quién tenía problemas su cuñado? ¿Había aventuras o problemas en el matrimonio? Y todas las preguntas, Gabriela las contestaba sin dudar. Cualquier dato para encontrar a los asesinos de su hermana, sus sobrinas y cuñado. Para mediados de febrero, se puso en la mira a una persona que cubría todos los requisitos para ser el principal sospechoso. El hermano de Febe, un doctor llamado José. Para llegar a esa conclusión se tomaron en cuenta 3 puntos principales. El primero, era una persona conocida que podía entrar sin despertar sospechas, e incluso siendo familiar, pudo haber estado en las recámaras de arriba sin problema. Segundo, al ser familiar no tenía por qué robar nada. Su interés o era personal o iba más allá, y esas podrían ser las propiedades del profesor. 2 escuelas y un terreno que había comprado no hacía mucho. Y el tercer y más importante punto, el pequeño Alejandro había dicho una y otra vez que a su mamá la había operado un doctor, y el hermano de Febe era doctor. Para mí todos eran sospechosos. Yo en mi interrogatorio era cabrón, O sea, a la misma familia yo lo del doctor que nos colgamos, no le dije eso a Gabriela, pero sí le dije que para mí todos eran sospechosos, hasta su mismo hermano. Y ella me dijo, adelante, caiga quien caiga. No había duda de que la hermana de Febe estaba actuando como se debía. No ponía obstáculos y daba plena libertad para investigar. Ella estaba segura de que su hermano no estaba involucrado en el homicidio, pero estaba de acuerdo en que se tenía que limpiar el camino y descartar sospechoso por sospechoso sin que ellos se enteraran siquiera que eran investigados. De toda la información brotaban nuevos paisajes, y cada uno de ellos revelaba un color más para entender el cuadro completo de la familia. Las cosas parecían tener solo 2 temperaturas, calientes o frías, vivos o muertos, y pasaban de un estado a otro sin tintes medios. Fue así como el expediente de investigación fue creciendo cada vez más. En él se encontraban las declaraciones y todos los documentos que señalaban un nuevo punto que seguir. Y ahí venían muchos
muchas cosas, y entre ellos venía una carta de Lorena que escribió en vida, donde decía que se quería suicidar. O sea, era el clásico de las niñas que no aguantan a los papás y no están de acuerdo. Así más. Entonces eran, yo creo que las tres eran un poco retraídas, pero no es anormal. Eran más o menos un poco retraídas. La carta de suicidio respondía más a un estado adolescente que a un grito de ayuda, pero no dejaba de dar nuevos elementos para saber a qué se enfrentaban los agentes. La carta suicida de Lorena no llegaba a más y dejaba ver la estricta disciplina a la que eran sometidas las niñas y el poco margen que se les dejaba para respirar. Eso era claro por el carácter de su mamá. Pero ¿qué se podía esperar cuando vives en un sitio como Jardines de Morelos, en Ecatepec, y ves cómo se desmorona la comunidad en tu intento por mantener una familia próspera? Siguiendo la pista de la carta suicida, Camarena fue a entrevistar a las compañeras de Lorena al colegio donde estudiaba en Ciudad Satélite. Y cuando preguntó sobre ellas, las maestras ofrecieron detalles que no se esperaban. Pero era el patito feo de la escuela. Yo fui a investigar allá con las mises y me dijeron que eran las más mal vestidas y que estaban como distraídas, algo así. Porque el papá era macana, entonces no les compraba buena ropa ni buenas cosas. Entonces eran como el patito feo. Y yo fui a investigar hasta allá, pues investigué a más de 60 personas. No me acuerdo si se llamaba Montessori la pinche escuela. Pero sí fui a la escuela y me decían que pues no iban tan bien vestidas, que eran atraídas. En efecto, era una escuela Montessori. Y el hecho de que las niñas no fueran tan bien vestidas, porque su papá no les compraba buena ropa siendo el director de la escuela y teniendo tanto dinero, señalaba una línea de investigación. ¿Quién era el objetivo principal de aquella masacre? ¿El asesino había entrado buscando algo o a alguien? Y sobre todo, ¿quién era el profesor Alejandro? El profesor tenía un montón de broncas con un chingo de gente, pero era por así como por quedar mal, ¿no? Tipos fraudes. Al sindicato lo defraudó y no le pagó, y luego metió otro sindicato, y cuando quisieron hacerle bronca al primer sindicato, vio que ya estaba protegido, ya estaba sindicalizado, y luego era sarcástico, porque así que se reunió en un restaurante en la zona rosa con el el sindical, el líder, que lo invitó y le dijo que sabes qué, pendejo, no te voy a dar nada, y ande como quieras, eres un pendejo, y ja, y aquel pues se quedó, y llevaba guaruras y todo. Sí era cabrón el profesor en ese sentido, ¿no? De la misma manera construyó la alberca de su escuela. Mandó a hacer los planos y cuando el arquitecto se los entregó, el profesor le comunicó que ya no tenía dinero, que le agradecía el tiempo invertido. Pero antes, el muy cabrón sacó copias y mandó a hacer la alberca con otros albañiles. Lo mismo ocurrió con un mecánico y sus ayudantes, y también le había robado la idea de poner un mini súper a un hombre afroamericano que vivía en los alrededores. Así que el profesor no era lo que se dice un alma de Dios. Interesante, ¿no? El negro tenía a su niña en la escuela. El papá tuvo fricciones con un chingo de gente. Y con el negro se friccionó un poquito porque el negro decía que quería poner una tienda de autoservicio como un supermercado. Y el profesor decía que él lo iba a poner. Porque él tenía... El profesor nació de la nada, pero como suegros eran millonarios y lo ninguneaban, ese güey les dijo que él iba a tener más dinero que ellos. Y él se entregó su vida a hacer dinero. Entonces que su idea era poner un supermercado, comprar hasta los terrenos por ahí cerca. Y de ahí medio se picudió con el negro. Entonces todo eso que salió en la investigación, yo me investigué al negro, incluso chequé, estaba con su FM3 y todo bien el güey. Pero decían, pues ese tipo de sanguinario puede ser, pueden hablar del Ku Klux Klan, ¿no? Pero entonces había también un militar ahí también en los datos, que el militar los meaba y que lo atoran y que al principio confesó que los había matado, pero confesó por la madriza que le dieron. Cuando lo llevan a Texcoco dice no es cierto y no coincidió nada. Entonces queda libre. Entonces habían como 4 o 5 sospechosos, entre ellos el negro.
Todo indicaba que el profesor no tenía cuentas pendientes por cobrar, sino por pagar. Y aunque no se le puede juzgar por comenzar una competencia con su suegro para ver quién acumulaba más dinero, todos esos pequeños negocios con finales turbios comenzaban a acumularse uno a uno sobre su espalda, pensando que nunca iban a cobrarle factura. Y al final, bueno, siempre hay un final, y no siempre es el que queremos. De cualquier forma, no solo se le podía criticar la gandallez, también había que reconocerle que cuidaba de su familia y estaba sacando a flote su apellido en medio de aquellas casas grises y calles sin pavimentar. Todas esas personas sin recursos que llevaban los grilletes del gobierno atados al pescuezo. Y también estaba el detalle de haber reconocido a Lorena como su hija. Y eso era algo que tanto Lorena como Febe no se cansaban de agradecer. Finalmente solo se le puede condenar por ser el más gandalla en un mundo de gandallas. Tampoco es que estuviera en el crimen organizado, ni que fuera un violador o un asesino como el que entró a su casa a principios de diciembre. Después de todo, el profesor solo era un sobreviviente más, hasta que no lo fue. Siguiendo con la investigación, hubo pocos datos sobre la familia del profesor. Su hermano se encargó de las escuelas durante muchos años después del asesinato, pero a decir verdad, nunca hubo un interés real de parte de su familia para esclarecer el crimen. En cambio, la de Febe es así que cooperaba. Mira, la familia interesada en el asunto y le dio seguimiento de principio a fin fue la familia de Febe. La del profesor, yo nada más contacté a un hermano que también era profesor y en esos tiempos daba clases en la misma escuela, y cuando muere el hermano se queda de encargado de las escuelas durante varios años desde que ellos fallecen. Necesitaban tener más información de la familia, un detalle que les diera una nueva luz. Entonces Gabriela, la hermana de Febe, dijo: sí, hay algo que quizá deban saber. Yo le mandé a hacer un dije de oro a Lorena en forma de corazón. Que ese lo mandó a hacer la hermana de Febe, Gabriela, y lo reconoció porque ella lo mandó a hacer para regalárselo en un cumpleaños a Lorena. ¿Y saben qué faltaba en la casa? Exactamente. El dije en forma de corazón de oro aún daba latidos en el pecho de Lorena. Las investigaciones iban y venían. Una marea de palabras, datos, ir y venir de energías y frustraciones. La familia degollada parecía encontrar más obstáculos que salidas. Pero a toda tormenta llega un respiro. Y a toda investigación siempre llega un camino. 28 años después, en una plática, el agente Camarena dijo: Yo te voy a decir algo que no sabe nadie, cómo di con los probables responsables. Este programa está basado en la investigación asentada en el acta EM2 501291 del Estado de México, México, perteneciente al archivo de expedientes clasificados bajo el nombre de Fausto. Los testimonios presentados pertenecen a recuerdos de los agentes y personajes que intervinieron directamente en la resolución del caso. Sin embargo, no representan declaraciones que puedan ser usadas legalmente. Ciertas acciones son puestas como ficción para narrar de manera fluida esta historia.